Buenas noches a quienes se están conectando. Sean bienvenidos y Buenas noches, tío John, gracias. este, vamos a continuar. La vez pasada veíamos acerca de lo que no podemos o no debemos hacernos unos a otros y vimos básicamente dos cosas, que era que no debíamos murmurar unos a otros ni juzgarnos unos a otros, y con el fin de ver eh, cómo debíamos llevar las relaciones interpersonales entre los hermanos, veíamos las pautas que nos daban las escrituras. A partir de hoy vamos a iniciar unos estudios de unos y otros, cosas que sí pueden hacer los hermanos unos a otros y que además contribuyen a la armonía, a la paz dentro de la congregación, a pesar de las dificultades que se puedan presentar. Una de las primeras cosas la encontramos en Juan capítulo 13, versículo 14. Regálenme un momento, por favor. Juan 13, 14. Vamos a ver qué aprendemos de la palabra allí. Nos dice la palabra de Dios: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Dios o Jesús es Dios. Eso no tiene discusión. Lo hemos discutido o lo hemos enseñado anteriormente. Jesús está hecho de la misma naturaleza de Dios, no tiene principio, no tiene final y es una de los personajes de la deidad. Entonces Jesús es Dios. Como es el dueño absoluto del universo, tiene un poder que es inigualable, no hay un ser supremo como él. Por lo tanto, él merece toda gloria y toda honra. Entonces, él merece toda la gloria, toda la honra. Sin embargo, él hizo un oficio que no podía hacer nadie más, o cómo es, o era un oficio que ningún ser con cierto grado de distinción en la tierra podía hacer. De hecho, lavar los pies era una costumbre que se usaba en el pueblo judío porque las personas, como no andaban en vehículos como solemos andar hoy en día, em, siempre llegaban con los pies llenos de tierra, llenos de barro, y el dueño de casa no hacía eso a alguien que venía de visita. Eso debía hacerlo un esclavo, una persona que estuviera al servicio del dueño de casa. Entonces, sin embargo, Jesús, despojado de esa superioridad, o más bien porque él sí seguía siendo el ser supremo, él no estaba despojado de la autoridad que tenía. Él se hizo ser humano, pero él seguía teniendo poder. Sin embargo, él se bajó al nivel de la humanidad y lavó los pies de sus discípulos.
Y algo aún más llamativo, no solamente lavó los pies de los discípulos, sino que ahí estaba el que lo iba a negar y ahí estaba el que lo iba a traicionar, el que lo iba a vender por 30 piezas de plata. Y sin embargo, él no excluyó a esas personas del grupo. Entonces, vemos aquí que Jesús prestaba un servicio sin mirar a quién. Algo que difícilmente el ser humano puede hacer hoy en día. Ni con sus seres queridos, ni con seres con los que de pronto tenemos menos relaciones frecuentes. Porque es posible que si el esposo comete un error con su esposa, la ofende en algo, o viceversa, la esposa al esposo le ofende en algo y después de haberlo ofendido, le dice, tráigame un vaso de agua, de pronto le puede responder, ahí está la nevera, agárrelo usted, porque está resentida o resentido y se rehúsa a prestar el servicio por la ofensa recibida. Y las escrituras dicen que debemos lavarle los pies o lavarnos los pies unos a otros. No está diciendo que tengamos que lavarnos los pies los unos a los otros literalmente, sino que debemos prestarnos un servicio y no pone condiciones. Lo que estamos leyendo en este texto no exige ningún tipo de condición. No dice, si te ofendió, no le prestes el servicio, no le hagas el favor. Pero los seres humanos somos así. Tenemos esa naturaleza de pecado y probablemente no hemos madurado unos a otros. He visto cristianos aún pelear con inconversos porque de pronto le robaron y peor aún con personas que son drogadictas, que están dominadas por un vicio, que no entienden nada de las escrituras y que necesitan entender, pero como me robó, como me hizo algo en mi casa, entonces la próxima vez que lo vuelva a ver lo desafío a pelear. O sea, eso se llama pelear con el ignorante. Es decir, no le prestamos el servicio porque llegan pidiendo un favor y lo echamos a piedra, a palo o lo desafiamos. Venga, usted fue el que me robó, venga, vamos a ver cuántos pares son tres moscas. Entonces, en ese sentido, Jesús no está diciendo, no te está poniendo condiciones. Solamente está diciendo que se sirvan unos a otros, esto dentro de la iglesia. Pero fuera de la iglesia, yo tengo que amar al prójimo sin condiciones. Entonces, esto nos cuesta mucho y a veces hermanos que nos ofendieron, he conocido casos donde dicen, ojalá ese hermano no vuelva a la iglesia. No lo quiero ver, no lo quiero saludar, no quiero contacto con él, no quiero que vuelva. Esas palabras he llegado a escuchar. Pero con eso sencillamente lo que estamos es tapándole la boca a Jesús en este texto, porque cuando desobedecemos la escritura, es como si le estuviéramos poniendo un bozal a Jesús o un bozal a aquel evangelista que predique el evangelio y que enseña que debemos perdonarnos unos a otros, por ejemplo, cuando Jesús perdonó todo sin medida, porque nosotros, cada uno de nosotros,
cuando estuvimos en el mundo y aún dentro de la iglesia tuvimos nuestra propia historia oscura. Cada uno tiene algo que le daría vergüenza contar, algo que no quisiera que nadie supiera, pero Dios lo sabe y Dios te perdonó. Y por algo Dios te tiene aquí escuchando este mensaje, por algo Dios te lleva el domingo a la iglesia a escuchar su mensaje, porque tiene un propósito contigo, que es de que te salves, que es de que heredes la vida eterna. Y así como tiene un propósito contigo y tiene un propósito conmigo, también tiene un propósito con ese que está dominado por el vicio y está cometiendo numerosos errores. O con aquella mujer que no se sabe cuántos adulterios ha cometido. Él tiene un propósito con cada uno. Y por eso lo que va a hacer que esa persona venga es la respuesta tuya de lavar los pies los unos a los otros. Ahora, en el caso de los esposos, un comportamiento así, cuando vive una pareja inconversa con uno creyente, cuando el inconverso ve algo así, eso va a generar una barrera, un obstáculo para que el no creyente obedezca. Porque, de hecho, em, en Primera de Pedro dice que la esposa debe mantener una conducta casta, una conducta respetuosa, conforme a las mujeres que profesan piedad. Le pone el ejemplo de Sara, que le profesaba un respeto a su esposo Abraham, llamándole Señor. Y dice que cuando la esposa tiene un comportamiento así, entonces el inconverso es ganado. En este caso la esposa, pero en el caso del esposo que tiene esposa no creyente, de igual manera la esposa es ganada para el Señor. ¿Por qué? Porque le está mostrando lo lo que verdaderamente debe ser el cristianismo. Y vuelvo y digo, esto nos cuesta a todos. Bajo este orden de ideas, hay una anécdota o historia que una vez me refirieron y eso me lo refirieron al inicio de yo ser creyente en una prédica y hasta el día de hoy no se me olvida. Y es la de un chico o de sí, un joven que llega a solicitar trabajo a una empresa y le dice el que lo está entrevistando, te pagamos tanto más la comida. Y el joven pregunta, ¿y qué tipo de comida es la que comen acá? El hombre le dice, de la que yo como. El joven ve al entrevistador y lo ve que está rozagante, gordito, bien alimentado, y dice, si es de la comida que comes tú, entonces yo me quedo con el trabajo. ¿Por qué? Porque él quería estar en las mismas condiciones físicas en las que estaba el entrevistador. Ahora, si te preguntan a ti o te preguntaran a ti qué hacen en tu iglesia, cómo son en tu iglesia, mm, tú serías capaz de responder, en la iglesia son como soy yo. O de pronto eh, decir esta palabra podría causarnos vergüenza a nosotros. Decir que en la iglesia son como soy yo. Porque de pronto pueden decir, bueno, si en la iglesia son como es él, entonces yo no voy. Tiene mal carácter, por todo responde mal. No puede ver un dinero mal puesto en el trabajo porque lo va agarrando. O de pronto dirán, si es como es él, entonces yo voy a ir a la iglesia. Sería interesante.
que hagamos el ejercicio. ¿Qué impacto puedo causar yo si digo que en la iglesia son como soy yo? ¿Será que el amor al prójimo, el lavarle los pies al prójimo, el servir al prójimo, eh, genera un impacto? ¿Será que en realidad eso que tú haces está mostrando el cristianismo, está vendiendo una buena imagen de la iglesia? Interesante esto para reflexionar. Vamos a otro texto en Romanos capítulo 12, versículo 5. Y recordemos que ¿por qué nos va a conocer el mundo? Dice que es por el amor que nos tenemos unos a otros, antes de proseguir con Romanos. De pronto, la iglesia de Cristo, y no es una crítica para ofender, ni para avergonzar, ni para ponernos a hablar de doctrinas ahora, pero la iglesia de Cristo se enfrasca en decir, no diezmamos, no hablamos en lengua porque Primera de Corintios 14 muestra el desorden de hablar en lengua. No tocamos instrumento y nos decimos una cantidad de cosas, pero a veces el amor al prójimo y el amor que nos tenemos unos a otros no se ve. Y Cristo nos dice que la iglesia se va a conocer por ciertas prácticas. Dice, por el amor que nos tenemos unos a otros. Entonces, si usted muestra ese amor para con su hermano, eso va a hacer que el no creyente diga, esto es la verdadera familia de Dios. Y si es la verdadera familia de Dios, yo me quiero quedar aquí, porque yo quiero que tengan conmigo ese trato y yo tener con los hermanos ese trato que estos hermanos se tienen. Y eso es lo que debemos enseñar. Ya de las otras cosas que son de analizar, podemos hablar en cualquier momento. Lo que quiero resaltar en esta enseñanza es cuál es la característica principal, el grueso de la doctrina, el grueso de las cosas por las cuales vamos a ser conocidos. Y es por el amor que nos tenemos unos a otros. Ahora sí, vamos a leer en Romanos capítulo 12 versículo 5. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Siempre la iglesia se ha comparado con un cuerpo donde Cristo es la cabeza. En la cabeza está el cerebro. El cerebro es el que ordena a todos los miembros del cuerpo las funciones que deben cumplir. Es tanto así que ningún miembro del cuerpo cumple su función si el cerebro que está en la cabeza no lo autoriza. Y todos somos miembros unos de los otros, nos pertenecemos unos a otros, pero todos estamos unidos a la cabeza. Luego, si el cerebro envía una orden a uno de sus miembros y de pronto este miembro del cuerpo no responde, quiere decir que ese miembro está muerto. Y si está muerto, en muchas ocasiones hay que amputarlo. Y si de pronto no se amputa,
El cuerpo camina o cumple su función con cierta dificultad porque un miembro que es vital, que es importante, no está cumpliendo su función. En el cuerpo, nada está de sobra. De igual manera, en la iglesia, nada está de sobra. Todos, absolutamente todos, cumplen una función. Y si usted no está cumpliendo ninguna, probablemente no tengo autoridad para decir que así es. No he venido a acusarlos en esta noche. Pero probablemente la persona que no está cumpliendo ninguna función dentro del cuerpo es porque es un miembro que está muerto. Y posiblemente, aunque esté dentro del sitio de reunión, probablemente estando dentro, está solamente dentro del lugar donde nos reunimos, pero quizás esté fuera del cuerpo de Cristo. Yo sé que son duras estas palabras, pero son necesarias muchas veces para que nos pellizquemos, para que entendamos que Cristo nos tiene para algo dentro de la congregación. Y nosotros muchas veces nos estamos rehusando, a pesar de la deuda tan grande que tenemos con Cristo, nos estamos rehusando a que Cristo cumpla ese propósito que se ha trazado con usted y conmigo. Entonces, estamos unidos a la cabeza y nos pertenecemos unos a otros. Y eso de pertenecernos quiere decir que el cuerpo debe funcionar en perfecta armonía, cada uno cumpliendo su función y profesándonos amor unos a otros, que es lo que no ocurre, porque la murmuración que fue predicada en el estudio anterior, la murmuración es es evidencia de la falta de amor. La murmuración es evidencia de la falta de amor. El juzgarnos unos a otros es evidencia de la falta de amor en la congregación. El no darle importancia a un hermano que hace tiempo no va y ni siquiera preguntamos por él es evidencia de la falta de amor y es más, es evidencia de la falta de comunión. Cuando un miembro del cuerpo está dolido, si usted tiene una herida en un brazo, la mano no va a maltratar el lugar de la herida. A veces se tiene que aplicar medicamentos que arden y usted no se los aplica de cualquier manera. Usted va con el mayor cuidado, aplicándose el medicamento, tratándose la parte afectada con cuidado. De igual manera, debemos tener ese cuidado con los demás hermanos. Debemos tener ese cuidado con, con, con nuestro prójimo, con los que nos rodean. Es más, evitar que otro hermano le hable mal de ese hermano, a menos que le cuente lo que está sucediendo con el hermano, que eso lo dejó claro la hermana Lili en una intervención en el estudio anterior, a menos que te estén contando lo que el hermano está haciendo para ver cómo entre los dos le ayudan, pero no para destruirlo, no para hundirlo. Hay algo en la Biblia que me llama la atención y es la historia de José de Arimatea.
José de Arimatea se dice que era un hombre, a veces hasta descrito, o así lo entendemos, como un cobarde, porque hacía parte del gobierno de ese entonces, pero era discípulo secreto de Cristo, tanto José de Arimatea como Nicodemo. Entonces, como eran discípulos secretos de Cristo, se dice que eran cobardes porque no eran capaces de reconocerlo abiertamente. Sin embargo, cuando Cristo muere, que está colgado en la cruz, Nicodemo y José de Arimatea, los dos que eran discípulos de secretos, son los únicos que se ponen de acuerdo para ir a reclamar el cuerpo de Cristo. Los demás, los que andaban con Jesús todo el tiempo, los que comían, dormían con él, estaban escuchando sus enseñanzas, se escondieron. Solamente quedó Juan, dice que Pedro le seguía de lejos y María, bueno, la mamá está pendiente en todo, las buenas madres, porque hemos visto casos en esta sociedad que está corrupta de madres que hacen cosas que dejan mucho que pensar. Pero María, como una buena madre, por algo fue escogida para dar a luz al Salvador de este mundo. Ella estaba allí. Pero los únicos que tuvieron, se armaron de valor y tuvieron la valentía de ir ante Pilatos y decirle que les permitiera bajar el cuerpo. Y aquí viene la parte importante, lo que me gusta y según la interpretación que yo he hecho, es lo que me llama la atención. Lo bajaron de la cruz para sepultarlo en una tumba prestada para evitar que las aves de rapiña se comieran el cuerpo de Jesús. Entonces, necesitamos hoy en la iglesia José de Arimatea que reclamen el cuerpo de Cristo, que tengan sentido de pertenencia por el cuerpo de Cristo, que no permitan que un hermano difame a otro hermano. Así sea verdad lo que esté sucediendo, no debe permitir, así sea cierto, no debe permitir que se ventile, porque es la vida privada de esa persona. Y si usted quiere ayudarlo, hable con él, dígale a él y no haga esto, porque ya hemos visto que hay tres pecados dentro de la Biblia. Lo aprendíamos la vez pasada, está el chisme, la murmuración y la calumnia. La murmuración es completamente verdad, pero aunque sea verdad, ¿con qué intención? Cuando se murmura con mala intención, aunque esté diciendo la verdad. El chisme es una mezcla de verdad y mentira, y media verdad es una mentira. La serpiente en el huerto del Edén, si ustedes leen Génesis 3, la serpiente dijo media verdad, pero media verdad es una mentira. Es cuando se dice, si yo tengo una discusión con mi esposa y otro ve, no dice que fue que discutimos, sino que yo eh, le di una garrotera. Entonces sí fue verdad que hubo una diferencia, pero exageraron a la hora de hablar del tema. Y la calumnia es completamente falsa. Pero sea murmuración, sea chisme o sea calumnia, es pecado en cualquiera de las tres categorías. Entonces, yo no debo maltratar el cuerpo de Cristo porque mi hermano
así no sea profesional, así no vista con ropa de marca, así tenga un oficio, entre comillas, humilde, de pronto hasta insignificante los pueden haber uno dentro de la congregación, de todos modos hace parte del cuerpo de Cristo. Y para Cristo es tan importante como el que puede desempeñar humanamente hablando, porque estas distinciones las hacen los seres humanos la función más alta. Entonces necesitamos en la iglesia José de Arimatea y Nicodemo que reclamen el cuerpo de Cristo, que tengan sentido de pertenencia con el cuerpo de Cristo, que sientan la iglesia suya y que puedan contribuir a que todo el cuerpo, como dice aquí, esté perfectamente unido, sentir que nos pertenecemos unos a otros. Y cuando algo es mío, yo no permito que otro lo dañe porque tengo ese sentido de pertenencia. Yo hago respetar mi casa, yo hago respetar las cosas de utilidad que tengo dentro de mi casa. Y necesitamos José de Arimatea que hagan respetar el cuerpo de Cristo. Espero que ahí donde estén hayan muchos amenes, que digan amén porque en realidad lo estamos necesitando. Vamos ahora a Romanos capítulo 12, versículo 10. Vamos a ver qué nos dice las escrituras allí. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. Entonces, cuando hay ese sentido de pertenencia dentro de la congregación, cuando entendemos que nos pertenecemos unos a otros, entonces podemos manifestar esto. Me despojo de lo que yo soy, usted se despoja de lo que usted es. En ese momento, usted no es el predicador, usted no es el diácono, usted no es el anciano, y usted tiene que darle la honra a su hermano. Es decir, debe rendirle honor. De hecho, una de las aplicaciones de la palabra ungir es cuando yo recibo a mi hermano en mi casa y le rindo honores. Lo atiendo como se debe atender un hijo de Dios. Y si hiciéramos esto los unos a los otros, estamos poniendo en práctica el funcionamiento dentro de la iglesia de la armonía. Pero a veces lo hacemos con unos cuantos, de pronto con el que más converso o de pronto con el que predica, que estudió en un instituto, porque, bueno, es el que más sabe y el que más sabe se le debe tratar mejor. Dice aquí unos a otros, rindiéndonos honores, mostrando que nos respetamos los unos a los otros, que no debemos burlarnos de de las personas por sus defectos físicos, por su forma de hablar, por su color de piel, que a veces somos discriminados. Dentro de la congregación nos discriminamos unos a otros y nos vemos los defectos unos a otros, o a veces no los defectos unos a otros, sino que criticamos lo que alguien hace.
Si otro lo hace, está mal. Si yo lo hago, está correcto. En lugar de decirle, mi hermano, te felicito por tu intención de trabajar, pero déjame ayudarte. Vamos a perfeccionar lo que tú has hecho y juntos hacemos un trabajo mejor. Eso es mostrar el respeto unos a otros. Pero a veces la iglesia se estanca porque nos criticamos unos a otros, nos ofendemos unos a otros y si llega alguien con ganas de trabajar, si de mí depende, porque esto ha ocurrido, eh, no estoy hablando concretamente de San José de Morán porque todas las iglesias tienen aspectos positivos y negativos, pero sí se ha visto en congregaciones donde el uno trata de dañar el trabajo del otro en lugar de poner a funcionar los dones que Dios le ha dado para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando esto pasa, nos rendimos honores unos a otros, el cuerpo funciona en perfecta armonía y quiere decir que existen, como ya lo dije anteriormente, José de Arimateas y Nicodemos que están, están siempre defendiendo el cuerpo de Cristo, evitando que el cuerpo de Cristo sea destruido. Vamos a Primera de Corintios 11:33. Primera de Corintios 11:33. Nos dice las Escrituras, así que hermanos, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. En el momento de participar de la cena del Señor, la iglesia en Corinto generaba un desorden. De hecho, dicen algunos, eh, esto lo he escuchado en varios predicadores que han consultado la historia y dicen que la cena del Señor era un ágape, es decir, que había comunión, no solamente era la conmemoración del cuerpo de Cristo, sino que después de esa conmemoración de recordar los padecimientos de Cristo, los hermanos continuaban disfrutando, participando de una comida, algo que tal vez con el tiempo se ha perdido, pero lo que ocurría aquí no era tanto que se llevara la comida, sino que con la comida se avergonzaban los unos a los otros, porque lógicamente el que tenía cómo llevar una buena comida, una comida, ¿cómo le llamamos? Un alimento sofisticado, si se puede llamar así, un plato costoso, una comida cara, pues la llevaba. Y esto tal vez generaba vergüenza con aquel que no tenía nada para llevar ese día o llevaba una comida sencilla. Y no se participaba de una comunión, sino que el que llegó comió más con propósitos exhibicionistas que el de la verdadera comunión. Entonces el apóstol Pablo toma cartas en el asunto. No estaban participando de la cena del Señor, sino que los que podían o los que tenían cómo hacían su exhibicionismo para que la gente viera que sí tenían y abusaban del vino, del alcohol,
porque dice que hasta se emborrachaban, terminaban borrachos. No había comunión. Y dice Pablo, cuando se reúnan para comer, espérense los unos a los otros para que haya una verdadera comunión. Entonces, en la comunión, que es el grueso que yo puedo rescatar de aquí, en la comunión debe haber eh, una perfecta armonía también. Y lo dice el Salmo 133:3, si no estoy mal. Dice, oh, cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí derrama Dios bendición y vida eterna. Y estar en comunión y en armonía no es solamente en una comida, cuando la iglesia se reúne para adorar, cuando estamos cantando los signos, cuando estamos orando, cuando estamos participando de la cena del Señor, en todo lo que hace la iglesia, todos debemos habitar juntos y en armonía. Es probable que podamos estar juntos, pero no en armonía. En un conjunto musical, en un grupo musical, una orquesta o cualquier otro grupo o banda, los que tocan los instrumentos quizás pueden estar juntos, pero no en armonía. Y cuando uno se equivoca, ya el grupo musical no suena bien con uno que esté haciendo las cosas mal, con uno solo. Y el equipo de fútbol, si hay dos jugadores que están peleados o todo el equipo está bravo con uno solo, ya las cosas no van a funcionar igual. Están juntos en el campo de juego, pero no están en armonía. Y lo más probable es que terminen perdiendo el partido. De igual manera, nosotros le damos cabida a Satanás para que entre y destruya una congregación cuando estamos juntos, pero no estamos en armonía. Por eso el apóstol Pablo, esto solamente dice, espérense los unos a los otros para comer, pero si usted estudia el 11 o el 10 o donde esté los desórdenes en la cena del Señor, usted se va a dar cuenta de que el asunto es mucho más profundo y delicado. Yo solamente les estoy mostrando una pincelada de lo que debemos hacer unos a otros por el bienestar del cuerpo de Cristo. Esto es lo que traía para esta noche. Espero, como siempre digo, que sea de bendición, tanto para ustedes como para mí, porque yo también aprendo con la presencia de ustedes.